Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo de nuevo. Pues hoy les quiero platicar, bueno, no platicar porque que algo me haya pasado o algo así, sino es una situación en específico que está sucediendo pues, en nuestro país, que es la temporada de elecciones presidenciales, de alcaldes, presidentes municipales, etcétera. La verdad, vienen tiempos muy turbios. Ahorita todo se siente muy tenso. Si les interesa ese tema, ¿no? Porque hay gente que dice de plano, a mí no me interesa para nada la política. Ok, pero realmente creo que es un tema del que te debes de informar al menos un poquito, porque todos estamos pendiendo de un hilo. Y ese hilo, pues, es el resultado de las próximas elecciones el 2 de junio, en donde escogeremos a la nueva presidenta, porque el de Movimiento Ciudadano yo digo que es de para nada. Entonces está entre Titino y Xochitl Gálvez. Total, mucha gente, he visto muchas entrevistas de mucha gente que pues está a favor de Morena, pero no te dicen, o sea, si les están explicando si argumentos, fallas y todo eso, luego se van con, pero Calderón hizo esto, pero Peña Nieto hizo esto. O sea, sí, señor, en su momento se les criticó, se les humilló ante la corte pública, tal vez no hubo consecuencias legales como tales, pero sufrieron el desprecio de muchísima gente. Y además de todo, yo estoy segura de que este Calderón no fue un fraude. Simplemente fue que López Obrador en ese momento no quiso aceptar la derrota y pues ya tenía muchísimos seguidores, entonces pues se fue por ese lado y lo empezaron a apoyar y de ahí se empezó el desmadre del presidente legítimo y que el cierre de reforma, que muchos negocios y personas y todo el mundo fueron afectados, etcétera, pero eso ya se les olvidó. También se les olvida que la mayoría de los funcionarios e involucrados con el partido de Morena son expriistas. El mismísimo López Obrador es expriista, gran amigo de el innombrable Chaparrito Orejón Calvo, sin albur, y del que ahora es el de la CFE, Manuel Bartlett, que fue el que orquestó el fraude del 88 cuando se cayó el sistema y todo eso, y Cuauhtémoc Cárdenas perdió las que serían como las primeras elecciones de ya de varios partidos, porque estaba el PAN con Manuel Cloutier, el PRD, así eh, apenas horneándose con Cuauhtémoc Cárdenas y el PRI con Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Bartlett es muy amigo de Carlos Salinas, Andrés Manuel también. Hay fotos que lo prueban, búsquenlas, están ahí. Hay libros de análisis que no nada más han hecho, como ustedes dicen, esos intelectuales vendidos que como López Dóriga y Loret de Mola u otros escritores más como el papá de Loret de Mola, de otros politólogos, constitucionalistas como Diego Fernández de Ceballos, etcétera. O sea, es todo un mundo, no nada más es decir, pero el PRI robó más. O es que ahora tenemos las ayudas a las personas de la tercera edad. ¿Cuándo se había visto eso? Discúlpenme, pero Carlos Salinas de Gortari creó el programa de solidaridad. Si son tan viejos como yo, creo que recordarán los comerciales. Y si son todavía más viejos, entonces los van a recordar perfectamente. Sí, sí sé que todo lo que estuvo desde pequeña, como que como a mi mamá le gustaba y a mi abuelo también, leer el periódico, ver las noticias y todo eso, pues como que te vas empapando un poco de eso. Y yo decía, ¿por qué todo el mundo odia a Carlos Salinas de Gortari? Y recuerdo también que cuando yo era muy pequeñita, pues estaba todavía me tocó el cambio de gobierno de Miguel de la Madrid y que entrara Carlos Salinas de Gortari. Y yo por ver a Miguel de la Madrid honorable con su traje todo impecable y viejito, yo creía que era buena persona. Inocencia de niño al fin y al cabo, ¿no? Pero pues sabemos que todos ellos tienen unos pasados, bueno,
de la Madrid ya no vive, pero su hijo sí, también está en la política. Lo que pasó con Colosio, su hijo que también está en la política, mil y un cosas. Les digo, no nada más abarca con eso de que el PRI robó más, porque es un contubernio. Son amistades, son compadrazgos. Nada más analicen la red de corrupción y de tráfico de influencias que tienen los hijos de López Obrador. Los hijos, otros hijos de los expresidentes ya hicieron sus mamadas cuando los presidentes ya fueron, ya no eran presidentes, excepto el hijo de Ernesto Zedillo, que por culpa de él, un guardaespaldas de Bono de YouTube quedó paralítico porque los guardaespaldas de este chavillo querían a huevo, bueno, este chavillo quería a huevo ir a saludar a Bono y pues los guardaespaldas no lo dejaron pasar. Eh, los guardaespaldas del hijo de Cedillo le pusieron una putiza a uno de los guardaespaldas de Bono y lo dejaron inválido. A causa de eso, YouTube no apareció en México durante muchos, muchos años por ese incidente. Entonces, pues no digamos que todo el mundo es angelito ni nada, nadie está defendiendo a nadie. Hay que reconocer que desde Ernesto Zedillo se le dejó una carga horrible por la devaluación del 95, que hubo muchos embargos, quiebre de empresas. Yo lo viví, o sea, yo lo viví, digo, no porque haya sido empresaria, sino porque, pues, por ejemplo, yo veía que mucha gente estaba quedándose sin trabajo, mucha gente estaba siendo embargada, sus deudas de tarjetas de crédito crecieron hasta el cielo y se creó el Barzón, que después ya también fue toda una farsa, el movimiento del Barzón, que en su momento ayudó a muchísima gente, pero gracias a eso con Cedillo se creó ay, ¿cómo se llama esta? Permítanme, la Conducef. Ujú. Y las deudas ya de carácter civil y demás, pues ya no tenían, ya no tienen esa magnitud que tuvieron en ese entonces. O sea, también es cuestión de ponerse a leer un poco. Todo el mundo dice, no veas a López Dóriga, no veas a Loret de Mola, no veas a Adela Micha, no veas a Denise Merker, no veas a Ciro Gómez Leiva. ¿Y a quién voy a ver? ¿A Lord Molécula? O a todos esos que salen en TikTok y que tienen sus canales de YouTube que son unos lamebotas, lamepatas de este gobierno actual porque los dejan entrar a la mañanera y realmente tampoco están aportando ni noticias, ni están diciendo la verdad, simplemente son paleros de un gobierno. Cuando otros periodistas en el pasado, pues sí increpaban un poco a los presidentes porque también sabemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y más esta clase de periodismo. Entonces, yo digo, o bueno, yo opino que la gente ya también deje esa división de es que ese porque es rico es malo, ese porque es pobre es bueno, y es que si votamos por Xochitl nos va a quitar las ayudas del gobierno, y es que ahí está la refinería, el Tren Maya y demás. Eso es otro video porque son muchísimos datos, no son opiniones, como dice Peje, son hechos. Los hechos están sustentados con evidencias, con pruebas. Entonces, él siempre se saca, da la vuelta y busca deslindarse de todo eso diciendo que es tu punto de vista, yo lo respeto, pero pues es que yo tengo otros datos y no es cierto, porque los conservadores, lo que sea que eso signifique ahora, hoy en día, porque el término conservador, liberal, etcétera, tienen un contexto histórico de en el pasado. Ahora ya no sé a qué chingado se refiere. Que los aspiracionistas, los fifís, que las señoras de las lomas que van a las marchas, es pedo de las señoras de las lomas y van a las marchas, ¿o no? Así de simple. Si no quieres, no vayas a esa marcha. El día que fue el meeting de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, yo no pude llegar a los juzgados de lo familiar que están ahí en el centro. No pude llegar. Había camiones llenos de acarreados por toda la puta ciudad. Por toda la ciudad. Entonces, e incluso pasé ya cuando me dirigí al metro más cercano a ver si estaba abierto, porque por fortuna sí pude regresar a mi casa. Y pasé por una bola de chavillos que uno de ellos dijo que con los 200 pesos que le habían dado por asistir al meeting,
Ya no iba a salir a saltar ese día. O sea, nada más imagínense. Señoras ahí con sus hijitos chiquitos, bebés y todo eso, que venían en esos camiones, yo los vi, muchísimas personas los vimos, pero ¿por qué los amantes de la 4T no lo quieren ver? Que es lo mismo que esos tiempos del PRI, que volvimos a esos horribles tiempos de los que tanto nos hablan nuestros padres o nuestros tíos o algún conocido de los 70s, ¿no? De los 80s, cómo fue la ola del narco a finales de los 80s con los cambios de gobierno, todos los dedicados a esa profesión, eran todas unas instituciones, el Chapo, el Güero Palma, los hermanos Arellano Félix, entre muchos otros. Y eran señores mayores, eran como los equivalentes a un Pablo Escobar, solo que Pablo Escobar solo era uno, estos eran muchos, se disputaban los cárteles, bueno, más bien los territorios de los cárteles, a veces llegaban a acuerdos, a veces no, y había muchas matanzas. Estamos volviendo a esas épocas, pero ahora sin control. Ya hay matanzas y todo es ahorita con la estrategia de abrazos no balazos. ¡Qué chingados! Mucha gente ha perdido la vida por el estado de ingobernabilidad que se vive en México. Por ejemplo, Guerrero ya debería de estar en estado de declarado ser estado de emergencia y porque ya está ingobernable. Chiapas va para allá, después va a ser Guanajuato, después va a ser Morelos, porque en Morelos también está de a peso, o sea, entonces piénsenlo, no nada más es lo de las ayudas del gobierno y que el presidente es un viejito que se ve buena persona, como yo pensaba que Miguel de la Madrid era buena persona por estar viejito, al menos ese señor que yo recuerde no hablaba como idiota, era un señor preparado y pulcro, y su hijo igual. Entonces, les digo, va más allá de eso. O sea, y que les preguntan del metro, los que vivimos aquí en la ciudad. El metro está peor. Diario también hay descomposturas, diario hay fallas, diario hay retrasos y demás. La línea uno, lo único que vi que le cambiaron fueron así como las lamparitas, y porque todavía ya cuando estaba habilitada la línea uno ahí en Moctezuma, en donde yo vivía antes, de repente estaba sin funcionar la escalera. O sea, que no se supone que iba a cambiar todo eso, que ya no iba a haber esa clase de fallas que son como básicas. Todo el mundo dice, es el sindicato. Ok, el sindicato es una basura. Pero para eso entonces, como político, como jefe de gobierno o jefa de gobierno, pues yo haría como pues una negociación o algo así justa. ¿Qué más se puede hacer en ese caso? Si destruyes al sindicato, el metro se va para abajo y no va a haber metro en un muy buen rato. O sea, todo tiene ramificaciones, todo tiene consecuencias. No piensen nada más en su egoísmo de que destruyan al INE. Ni siquiera saben cómo surgió el INE. Ni siquiera saben todo el trabajo que costó construir el INE. Los organismos autónomos son para que sean un contrapeso con el gobierno, que puedan regular, que puedan vigilar, que puedan emitir recomendaciones o sanciones. Eso es un país funcional políticamente, porque hay tres poderes y todo lo quieren concentrar en uno solo que es el Ejecutivo. Y no puede ser. Hola Venezuela, hola Bolivia, hola Cuba, hola Ecuador. O sea, y todavía se enojan con uno por decir esas cosas. Piensen tantito, no nada más se trata de ustedes y de sus becas de madres solteras o de porque tienen un hijo en el bote o de porque están viejitos o de porque están discapacitados o de las becas de los niños de la primaria y todo eso, que eso es muy necesario, pero todo, como todo ha venido decayendo sexenio tras sexenio, sexenio tras sexenio, al llegar ahorita y que no se haga nada, entonces la cosa se pone peor porque también ya somos más habitantes, las necesidades son mayores, los tiempos han cambiado, la gente también cada vez está más loca. Eh, la pandemia, por Dios, Gatel debería estar en la cárcel.
así de simple. Y todo, me acuerdo que una amiga me dijo, es que ¿cómo lo hubieras manejado tú? Y le digo, güey, yo no soy un médico ni tengo un puesto político, pero lo que yo hubiera hecho en conjunto con el presidente, ciérrenme las fronteras de una vez, pero no, todo el mundo seguía paseándose aquí como chuchita por su casa. Mucho médico murió porque ni siquiera tenían putos respiradores. ¿A dónde se fue todo ese presupuesto? Mandaron a la goma lo del seguro, el seguro popular con su Insabi que ya se fue a la goma. IMSS, ISSSTE atendían a la gente a huevo, no tenían medicinas. Y también, aunado a esto, que era una enfermedad nueva, pues es una enfermedad nueva. Y todavía no se sabía cuál era el comportamiento, a quiénes contagiaba, a quiénes podían sobrevivir, quiénes no, y todo eso, pues precisamente por eso, por no tener también hacer los estudios científicos correspondientes, los estudios médicos, entonces también por eso mucha gente se fue a la chingada, porque Gatel nada más se encargaba de, según él, lucir guapo ante la cámara y que estaban rifando una cena con él, o sea, no mames, háganme favor, ¿eso es lo que quieren? Su cerebro o su intelecto o sus aspiraciones en la vida es para lo que dan, es neta. No lo tomen como una ofensa. Y si lo toman como una ofensa, eso ya no es mi problema, pero es una realidad.